Hoy quiero hablarte con el corazón. El náhuatl no es solo palabras, es identidad, es memoria viva y es legado. Este sábado 28 de febrero, en Juárez, Nuevo León, nahuatlantes de distintas partes de la República Mexicana nos reuniremos para celebrar nuestras raíces y dar gracias a Dios por este hermoso regalo, nuestras lenguas originarias. Hoy nos lanzamos directamente hasta la Huasteca hidalguense para dar la bienvenida a un orgullo mexicano. Lynn Pavón, la primera mujer en narrar los Juegos en Qatar 2022 en nuestra lengua materna, llevando el náhuatl a un escenario de talla mundial. Bienvenida, Lynn Pavón. Gracias, Odilon, les saludo con mucho cariño desde la Huasteca hidalguense. Realmente comentar el partido de México en lengua materna en Qatar 2022 fue una gran muestra de que nuestras lenguas pueden cruzar fronteras. A todos los padres de familia y a las nuevas generaciones les digo, no se avergüencen, háblenla con orgullo, enséñenla y practíquenla. Buscar de Dios también es honrar nuestras raíces y nuestra cultura. Mantengamos viva nuestra herencia. Amichuntapalúa miak, nuchinuampuyuan, enelia machilhuia, amuchipinahuaca, moneke tuechihuase tunantlastor, quinmastice, yancuini kuneme, toteco mameshuchiwa. Taskamati miak Lynn Pavón, nelia yejertsimo tanenehuil guamucamanal, patoteco mamisiacana campowilitias. No guampoyoa, no yolecniwa. Tiamesillase nepa se puoli huachucuey tonali nepa Juárez, Nuevo León y panmacuili cauitiotac nepa sentic tuicase tipoase huaticaquiste toteco camanal huanoquia unca se ahuiac tacualisli nepa temesillase huamatoteco amestiochiva.